puesto a ver que realmente podemos impactar en algo tan importante como la muerte materna. 1 de cada 1000 embarazos se complica con cáncer. Esto significa que el 25% de los cánceres hematológicos, más bien, el 25% son cánceres hematológicos. Eso significa que en México nacen 2,5 millones de niños al año. O sea, 2,500 casos de cáncer y embarazo al año. O sea, 700 casos de cánceres hematológicos en el embarazo cada año, que se distribuyen en todos ustedes, en todos los lugares, que cada quien tiene la experiencia de 1 o 2 o 3 por ahí, pero no se centraliza. Entonces, ¿quién sabe realmente cómo les va a las pacientes? Si yo les pregunto cómo les va, unos me van a decir bien, otros muy mal. Realmente es bien complejo definirlo. Ahora, la incidencia y mortalidad. Ustedes preguntarán, ¿cuál es el cáncer más habitual en el embarazo? Normalmente es mama, y eso es porque la casuística europea y estadounidense hace que se vaya hacia ese lugar. Sin embargo, en México no. El tumor más común son hematológicos, y eso es porque el cáncer en el embarazo tiene el mismo comportamiento etario que cualquier otro cáncer. Entonces, si los menores de 20 años de edad tienen leucemias, pues es el cáncer que va a aparecer en el embarazo en ese momento. Si después de los 20 años el más común es cervicouterino o mama, pues es el que va a aparecer entonces en ese grupo etario. Pero vean cómo se nos mueren. Casi el 50% en Latinoamérica de las diagnosticadas, se nos mueren 50% de cánceres hematológicos, a diferencia de Estados Unidos, donde se diagnostican muchísimos y se mueren pocos. También en Europa pasa lo mismo. Este es el gap en donde podemos encontrar qué neoplasias son las más comunes durante el embarazo, y vemos cómo en el 2018, del 10 a 19 años de edad, la leucemia es la más frecuente y también es la más mortal. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? En Estados Unidos el 10% de todos los cánceres fueron hematológicos, les comentaba, a diferencia de México, y el 16% de todos los cánceres durante el embarazo en Europa fueron hematológicos, que es el segundo lugar. Si sumamos leucemia y linfoma, sobrepasa cervicouterino, ¿no? Estas son 3 de las casuísticas que podemos encontrar. La Biblia como tal de cáncer o de descripción de cáncer epidemiológico en América Latina y Central es este artículo que está aquí, que es escrito por un colombiano. De las 28 páginas que tiene, completamente llena de puro texto oncológico para describir todo el cáncer, en ninguna habla de embarazo, en ninguna. Sí, siendo que les quiero demostrar cómo es frecuente, y en ninguna habla. Todos los demás realmente ponen como leucemia el primer lugar en el IMPER, por ejemplo, en el Juárez como mama y cervicouterino, y realmente como te va o como te mandan a las pacientes, que es como tienes tu casuística. A esto le combinamos los cambios hematológicos durante el embarazo, que lo más importante, ya saben todo lo que pasa durante el embarazo, lo más importante es que cómo hace esta inmunotolerancia en el embarazo, que las células dendríticas, ¿no?, interactúan con el HLA del trofoblasto con la intención de poder formar una tolerancia inmunológica, y las células NK, mediante los receptores KIR, inhiben esta parte citotóxica. Es la única célula que se encuentra elevada al principio del embarazo, y todas las demás empiezan a elevar TH1, TH17, los T-Rex se mantienen como en meseta todo este tiempo, y al final todas estas células proinflamatorias hacen o favorecen a que se expulse el bebé también. El riesgo trombótico en el embarazo, bueno, lo conocen perfectamente. Casi 100 veces más alto riesgo de trombosis en la primera semana en puerperio. ¿Quién de nosotros, cuando nos interconsultan por alguna embarazada, dejamos profilaxis a una embarazada los primeros 10 días después de que nace su bebé? Nadie. Y está casi mandatorio que lo tenemos que hacer, por lo menos en recomendaciones del colegio británico de trombosis. Hay escalas para poder evaluar la trombosis en puerperio y en embarazo. Y ahora, ustedes pueden pensar, ¿por qué coincide el cáncer o la leucemia durante el embarazo? ¿Por qué, si es un evento fabuloso de dar vida y de todo lo que conocemos, por qué tiene que coincidir una leucemia en ese momento, ¿no? Es bien complejo, parece que es suerte, hasta el momento no se ha podido dilucidar que sea otra cosa, pero queriendo ser un poquito más incisivo en este punto, ¿se acuerdan de ese artículo que fue fabuloso, en donde nos daban todos los mecanismos de formación, ¿no?, y de invasión, y todo lo que hace el cáncer para poder llevar a cabo todas sus actividades y sus inhibidores? Vean cómo es el artículo del 2017, donde se resume a estos 7 mecanismos.
Vean cómo la célula del trofoblasto es una de las células más malignas que existe. ¿Se acuerdan de la enfermedad trofoblástica gestacional? Que es justamente pues, la versión oncológica de un embarazo y que tiene uno de los más altos potenciales metastásicos. Realmente tiene todo y se ha estudiado mucho con el trofoblasto porque es una célula que es puramente oncológica. Entonces, esta célula que se encuentra aquí, cuando se compara la estructura placentaria y la estructura de un tumor, responden exactamente a las mismas señales oncogénicas que responde un tumor. Han querido comparar y comprobar cada vez más que los tumores se parecen cada vez más a la placenta cuando se forma, cómo invade, cómo prolifera, cómo hace angiogénesis. Todo esto exactamente responde a los mismos mecanismos. Ahora, cuando comparamos algunos tumores, cuando están embarazadas y cuando no están embarazadas, también se han dado cuenta que son más agresivos. No sé si han visto aquellos que han tenido oportunidad de manejar leucemias en el embarazo o linfomas en el embarazo, no sé si han visto la agresividad con la que se presenta normalmente. Una, por el retraso en el diagnóstico, y la otra, porque son sumamente agresivas. Recientemente, una paciente adolescente con un bajo IQ de nacimiento y la tuvimos con una leucemia de linaje mixto, con cromosoma Filadelfia positivo infiltrada al sistema nervioso central en la semana 18 de embarazo. Fue sumamente complejo. Actualmente la paciente está en remisión completa y está en su casa. Con el bebé nació, pero fue sumamente complejo manejar este tipo de casos, ¿no? Todas las vías que han propuesto como pro-oncogénicas, y vean cómo incluso proteínas plasmáticas asociadas al embarazo, que ni siquiera en embarazo están sobreproducidas. Eso quiere decir probablemente que sí tengamos una razón por la cual haya una alta incidencia de este tipo de patologías durante el embarazo. Ahora, algo importante es, ya que nos toca la paciente embarazada y que tenemos que darle quimioterapia, siempre es la decisión, ¿y qué le doy? ¿No? Siempre pensamos darle, pues, por ejemplo, una leucemia aguda, pues, vincristina o alguna antraciclina y esteroide y esperar hasta que nazca el bebé. Normalmente lo hemos hecho eso y también se ha reportado en las guías que es una de las cosas que tienes que hacer para darle tiempo a que el bebé crezca y no ser tan tóxico con él. ¿Y saben qué es lo único que pasa? Solamente se ríe de ti la leucemia en tu cara y es refractaria, refractaria, refractaria. Entonces, normalmente hemos buscado la forma de cómo escoger algunos tipos de fármacos para que pueda ser con la misma potencia, con la misma agresividad, con el menor daño al bebé y con la vigilancia completamente. No está mal que des quimioterapia en el embarazo, lo que está mal es que no tengas un equipo para resolverlo. Si el bebé se te va a salir antes a la semana 32, pues requieres un equipo de neonatología que lo pueda sacar adelante, ¿no? Eso puede pasar y de hecho es una complicación del embarazo, de dar quimioterapia en el embarazo, pero no es algo que te contraindique para darlo. Vean cómo la quimioterapia, estos son los mecanismos de transporte transplacentarios. Vean cómo la difusión pasiva es la que más importa en este caso de la quimioterapia, en donde entre más lipofílica sea, entre el peso molecular de menos de 500 kilodaltons y si la molécula se puede ionizar a pH normal, son justamente fármacos que van a atravesar fácilmente la placenta. Entonces son los fármacos que en teoría hay que evitar. Cuando hacemos esto, vemos que las antraciclinas, por ejemplo, menos del 10% de las concentraciones maternas se encuentran en el feto. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tiene un alto peso molecular, porque se une mucho a proteínas y porque aparte hay unos sustratos como las moléculas de resistencia que las puede expulsar de la placenta. La placenta es una de las que más tiene estas moléculas en donde puede expulsar estos agentes. Los alcaloides de la vinca, 18% se encuentra, la concentración materna se encuentra en el feto, pero tiene un peso molecular más alto. La ciclofosfamida, por ejemplo, tiene un peso molecular más bajo, tiene una unión a proteínas muy baja. Esta pasa el 100% con el bebé. El problema es que es un profármaco, entonces el bebé ni la placenta tiene la enzima adecuada para poderlo convertir en activo, entonces lo puedes dar perfectamente y el bebé no va a tener en teoría ninguna toxicidad puesto que no se convierte como activo. Entonces todas estas cosas son las que tenemos que estar revisando para saber qué darle a la paciente y andar haciendo algunos ajustes en quimioterapia. 84%, este es un artículo de la doctora Nambo en donde fue el seguimiento de los niños. Quiero pasarlos rápido para que no me ocupe el tiempo, pero me robaron 10 minutos ahí. Estas pacientes,
vean cómo, si se los digo a grandes rasgos, en Europa, en el New England, sacaron los resultados pediátricos después de que la mamá también fue sometida a quimioterapia. Y también en México, en el IMSS, tuvieron alguna casuística, en Asia también y en perinato. Todas estas casuísticas responden a lo mismo. El bebé, en la mayoría de los casos, es seguro darlo. El riesgo que tiene para poder dar quimioterapia y que tenga una afección el bebé de malformaciones y de otras cuestiones de toxicidad fetal, no justifica el no dar una quimioterapia cuando el cáncer es completamente agresivo y lo tienes que utilizar en ese momento. Si no, se te va la mamá y se te va el bebé en una semana, ¿no? Entonces, se hizo este estudio en 9 centros en México. Encontramos 101 pacientes de estos hospitales en donde, con enfermedades hematológicas, la mediana de edad fue 23 años de edad. 46 pacientes fueron diagnosticadas antes de la semana 20 de gestación. Es importante este rubro porque si yo les digo a ustedes, a lo mejor nos quedamos con la vieja escuela donde nos decían, antes de la semana 20 se aborta, después de la semana 20 se da quimioterapia o se intenta hacer algo. Eso ya no es así. Ese límite se ha bajado cada vez más con mayor evidencia científica hasta encontrar que la semana 9, la semana 8 es el límite para dar quimioterapia. Lo bueno es que en México nunca te enteras que se hace embarazada antes de la semana 8. Eso es muy bueno. Entonces, afortunadamente te llegan cuando ya están después de esta semana. Tuvimos una mortalidad del 24% en estas pacientes hematológicas, que realmente es muy alto comparado en Reino Unido, que tuvieron 4% de mortalidad. Tenemos 5 veces más mortalidad en enfermedades hematológicas durante el embarazo, pues porque no estamos organizados y porque no sabemos cómo manejarlas como tal. Ahora, esto es el resumen de todas las guías que puedan encontrar de